Jenny, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenos días Patricia. Bueno, Jenny, cuéntanos un poquito cómo estás viendo la situación. Has tenido, y como corresponde para una persona que trabaja acerca de los organismos sociales y de los derechos humanos, una visión bastante crítica, como lo hemos tenido en Nativa, sobre la represión violenta que costaron más de 50 vidas y que no resolvieron nada. Así es, Patricia, ¿no? Lo primero que desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos volvemos a destacar es nuestra solidaridad también con las familias que han perdido, ¿no?, a seres queridos en medio de esta protesta, en masacres, ejecuciones extrajudiciales o heridos de gravedad también, ¿no? Y, o sea, llamar a la reflexión también después de escuchar a la presidenta, o sea, uno espera otro tipo de mensaje, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es que una democracia y un supuesto gobierno que se dice que está firme puede sostenerse sobre un estado de emergencia, ¿no? Sobre un país con la mitad de lugares en estado de emergencia, con más de 100 puntos de carreteras tomados, con menos de 50 días de gobierno y más de 50 muertos, más de 700 heridos civiles y 400 policías heridos? O sea, esto realmente es terrible, ¿no? Son datos terribles, pero detrás de esos datos están vidas de personas. Y realmente es incomprensible cómo el gobierno cree realmente estar firme y sostenerse sobre esto y deslegitimar la protesta de estas personas, ¿no? En cuanto a la jornada de ayer, yo diría que, mira, en contra de todo, porque las personas que se estaban movilizando hacia Lima han sido sistemáticamente a lo largo de sus rutas detenidas, intervenidas, tratándose de llevar el vehículo porque le faltaba una revisión, un SOAT, en fin, por cuestiones administrativas que normalmente no se cumplen en este país de la informalidad, pero que ahora se buscaba todo, ¿no?, para hacer que se queden en el camino y que no puedan llegar a Lima, luego que no puedan alojarse, que no tengan un sitio donde estar. En fin, superando 1000 trabas de estas, las personas han llegado a Lima, han hecho su manifestación. Lo que sí saludaría es que no hemos tenido muertos el día de ayer en Lima, sí hemos tenido en el interior. Sin embargo, la marcha que tenía una ruta, o sea, la marcha nunca pudo realizarse, ¿no? Hubo una estrategia de encerrar a los manifestantes en el centro de Lima, ¿no? Y tuvieron que salir por otras zonas, digamos, casi como escapando del centro de Lima, ¿no? Entonces no han podido realizar su marcha, que estaba prevista por la avenida Arequipa hasta el Parque Kennedy y luego retorno hacia Lima otra vez, ¿no? Entonces, nada más ajeno desde esta tribuna, y lo hemos resaltado muchas veces, que el terruqueo. Pero sí, Jenny, debemos decir que creo que lo que necesitaban ayer todas las personas que querían protestar era paz. Si esa hubiera sido una marcha realmente pacífica, si es que no hubiera habido lo que hemos visto, probablemente su voz hubiera sido escuchada y hubiera sido muy conmovedor. Pero está claro que así como la policía ha respondido de una manera brutal, las fuerzas del orden han respondido de una fuerza brutal, ya, vamos, Jenny, hemos estado en muchas marchas y lo que estamos viendo en estos momentos ya escapa a la comprensión de un desborde. Sí hay un asedio de un grupo muy violento que opaca todo, que malogra todo, pero ya no sé si se pueden manejar las marchas con el mismo criterio que se manejan en otras circunstancias. Es decir, si no tienen que llegar a Lima para que no haya una destrucción como la que hemos visto, para que no se cobren más vidas, o sea, no hay... A lo que prefiero es, no podemos mirar estas marchas como cualquiera. ¿En qué punto decimos, ok, hay que poner orden, que por supuesto no pasa por meter balazos? Esa no debe ser ni siquiera una opción, ¿no? Efectivamente, esa no es la opción, pero fíjate que, o sea, tú misma lo has dicho, cuando dices tienen que llegar a Lima, es que los ciudadanos y ciudadanas que están, acá hay una jerarquización de ciudadanos dependiendo del lugar en el que naciste o el color de tu piel. No me refiero a eso, Jenny, y me gustaría aclarar porque está bien el punto. No, yo tampoco puedo llegar a Cusco porque está cerrada la carretera. A lo que me refiero es estado de emergencia, nadie se puede mover libremente por el país, ya sea porque hay carreteras cerradas por manifestantes o porque hay policía que no te deja pasar. Pero no es no te puedes mover libremente por un territorio cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo. Puede ser Lima, puede ser Ayacucho, puede ser cualquier lugar, ¿no? Pero por eso, pues, o sea, primero, o sea, hay un terruqueo generalizado y supuestamente... igual anoche cuando hemos escuchado a la presidenta,
ha sido, ¿no?, más o menos en el mismo sentido. Yo no estoy diciendo que la marcha no haya tenido episodios violentos, sujetos muy violentos, etcétera, que tienen que sí detenerse. Pero normalmente lo que vemos que los que son detenidos no son necesariamente estas personas, sino por el contrario, son otras, ¿no? Entonces, ese servicio de inteligencia que dice ella que ya está funcionando, no está funcionando, ¿no? Siempre nos vienen anunciando el tema del terrorismo, etcétera, y no hay hasta ahora. O sea, los aeropuertos, ¿no?, siguen, en realidad los cierran por prevención. No ha habido un ataque en el aeropuerto de Ayacucho, en el otro, pero sin embargo, ni en el aeropuerto de Cusco, y los mantienen cerrados, ¿no? La lógica sería no cerrar el aeropuerto, la lógica es detener a esos supuestos grupos que tu servicio de inteligencia te dice que van a tomar el aeropuerto. Pero Jenny, tampoco ayuda mirar la marcha con unos ojos que no son críticos, ¿no? Sublimes, ok, sí, de acuerdo. No ayuda, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Sí, no estoy sublimizando la marcha, y sí creo que los que hacen el disturbio, los que generan situaciones de violencia, tendrán que ser procesados, además, etcétera. Vamos, ahora, es a los que les conviene más el muerto que a nadie. Es horrible, ninguna muerte debería servir para nada, debería ser condenada independientemente de quién es el que muera, aunque muera una persona que está ejerciendo violencia, pero digamos que les dan en la yema del gusto a los que quieren tergiversar la demanda justa, ¿no? Porque entonces usan a los muertos como excusa para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Claro, lo otro es que hay que detener a las personas, hay que procesarlas, etcétera. Sin embargo, cuando esto se pretende hacer, se hace de una manera arbitraria, ¿no? De los detenidos que hemos tenido anoche, los grupos de abogados han estado en la madrugada, ¿no?, asistiendo, por supuesto, a detenidos, por ejemplo, 9 que fueron detenidos en la comisaría de Miraflores. No se permitió, se les levantó acta sin que llegara Fiscalía, después llegó Fiscalía, pero no se les permitía ingresar a los abogados. O sea, el abogado, la abogada, tiene para ejercer su función, y la persona detenida tiene el derecho a contar con un abogado desde el momento mismo en que la policía le pone la mano encima. Y acá eso no era posible. Entonces, tú tienes que detener, tienes que hacer, pero tienes que hacerlo en el marco del respeto de los derechos. De acuerdo. Para eso están los derechos humanos. Y lo otro, también hemos tenido más de una veintena de heridos por bombas lacrimógenas, en cabeza, pecho. Hay uno que recibió bomba lacrimógena en el pecho, está con un ventilador mecánico, por lo tanto, con un pronóstico reservado, ¿no? Y en muchas de las comisarías solo se han respetado los derechos cuando ha llegado, ya sea la congresista Ruth Luque o al Hospital Oaiza, a través del despacho de la congresista Flor Pablo. Entonces, es un país donde necesitas que para que alguien te garantice el derecho, llegue alguien, ¿no es cierto?, que te lo haga garantizar, no de por sí. Tenemos que abrir una investigación sobre qué cosa ha pasado con ese edificio, lamentablemente, con ese incendio. Lamentablemente, los incendios de ese tipo nos traen a la memoria muy malos recuerdos, ¿no? Entonces, podría haber sido incluso accidental. Podría haber sido incluso un incidente. Podría haber sido accidental. Así que hay que adelantar opinión. Claramente sí tiene que haber sido consecuencia del laberinto, ya sea alguien lo provocó o fue accidental, pero vamos a calmarnos hasta no hasta no identificarse claramente quiénes fueron, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pregunta, Jenny. Planteas una solución distinta a la que hemos escuchado del general Pérez Rocha, y está bien. Creo que la idea es escuchar distintas voces. Yo particularmente creo que se debe reforzar la seguridad en la calle sin que eso implique que haya ninguna relación necesariamente con el ciudadano. Creo que los militares debieran estar protegiendo los activos, y que un militar puede estar protegiendo un aeropuerto sin necesidad de dispararle a nadie, más bien como para disuadir a que la gente entre, a romper cosas. Sin embargo, el diálogo es lo que todos quisiéramos. Desde el lugar donde estás, Jenny, que estás más cerca de las personas que tienen una demanda válida, ¿hay interlocutores? A mí lo que me aterra de esta situación es que pocas veces nos hemos enfrentado ante un descontento tan multiforme. Es un montón de gente con demandas de distinta naturaleza, con intereses distintos, no hay cabezas identificables, y ese debe ser el peor escenario para empezar un diálogo, Jenny. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo creo que el peor escenario para empezar un diálogo es no generar las condiciones para que las personas distintas puedan dialogar, ¿no? Si tú has tenido, como hemos tenido, más de 50 personas
en masacres, que han perdido la vida en masacres o ejecuciones extrajudiciales, como se califica en el derecho internacional humanitario. O sea, tienes que generar unas condiciones, ¿no? Hemos visto viceministros que se han apersonado a los 2 o 3 días de la masacre de Juliaca, diciendo que iban a dialogar y que nadie se acercó a dialogar con ellos. Pero nada había cambiado, ni siquiera habían pedido perdón en esa población, ni siquiera habían, sometido o sacado del mando, ¿no? al jefe policial, al jefe militar de esa zona. Entonces, la población también se resiente de esas cosas y se resiente del terruqueo. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro entonces es generar condiciones para el diálogo. Sobre lo que parece ser una masa multiforme, etcétera, hay distintas representaciones y hay distintos liderazgos. No lo hay en el sentido tradicional que estábamos acostumbrados a ver uno o dos caudillos por acá. Nuestra percepción de lo que hemos estado también en contacto es que hay también distintas formas de representación y de participación política que están emergiendo, ¿no? Yo creo que estamos frente a un nuevo fenómeno. Quizás estamos en el coletazo de América Latina, ¿no? Lo que ya estuvo pasando en la región del sur, lo que ya pasó en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Bolivia, está recién emergiendo en el Perú. Y entonces estamos tratando de mirar con nuestras lógicas y formas tradicionales, occidentales, de hacer política. Y yo creo que eso ha cambiado. Pero sí hay organización. Cada una de estas comunidades distintas, no hay una sola cabeza, es cierto, tienen una organización. Es más, son más organizados que nosotros, ¿no? Cada cuadro, cada barrio, tiene todo un sistema que responden a una organización. Y sí es cierto que hay demandas múltiples, pero hay 3 o 4 que son una constante. Que se vaya Dina. La renuncia de Dina Boluarte. La segunda, elecciones generales, ya. Y la tercera, asamblea constituyente. ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo se va a hacer? Eso no está todavía, digamos, sobre la mesa. Ayer, por ejemplo, si la señora Boluarte no le parecía que era el momento para renunciar, que puede ser, por lo menos tendría que haber recordado que no se va a quedar hasta el 2026. Es impresionante la torpeza política, que ya no es torpeza, ¿no? Yo creo que no querer mirar con ojos de te voy a escuchar a los otros tiene como consecuencia que la respuesta parece un diálogo de sordos. Yo escucho lo que quiero y te respondo lo que me da la gana, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, Patricia, creo yo, es también que, o sea, después de estas 50 muertes, etcétera, o sea, también el gobierno de turno tiene que asegurarse impunidad. O sea, los que han estado, o sea, la señora Dina Boluarte, ¿no? El señor Premier, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, van a enfrentar procesos penales. O sea, y muchos de ellos van a terminar en la cárcel, quieras o no. O sea, no es responsabilidad política nada más. Ahí hay responsabilidad penal. Por supuesto. ¿No? Y también quiero mencionar que, o sea, también ya hay una comunidad internacional muy crítica mirando lo que está pasando en el Perú. Hemos visto los pronunciamientos, ¿no? De la Embajada de Estados Unidos, hemos visto del Reino Unido, el relator del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está en el país en este momento haciendo una visita, la Comisión Interamericana acaba de irse. O sea, yo creo que ya estamos, digamos, en las postrimerías de este régimen. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Creo que es importante la labor de la Coordinadora de Derechos Humanos. Hay mucha gente que lo ve a veces con ojos equivocados. Seguro. ¿No? Y creo que en la medida en que nos ocupemos de que los que realmente tienen responsabilidad se vayan presos de cualquier bando y que los que son ciudadanos que quieren ejercer sus derechos se les proteja, estamos en el rango correcto. Podemos discrepar. Hemos discrepado siempre con nuestros invitados, nos ponemos en un punto de vista crítico, pero creo que lo importante es escuchar todas las voces y no asusar los extremismos. Eso es lo más importante. Y solo recordar también, Patricia, que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos defendemos principios, derechos, no personas. La persona puede ser Perico, Juanico, María, pero defendemos los principios, que a la larga es lo que nos asegura la convivencia a todas y todos en una sociedad. Y otro, como mujer y feminista, ya no como coordinadora, sino decirte también que en este país las mujeres estamos, porque no hacemos la guerra, no somos, sin embargo, estamos cansadas de enterrar muertos, ¿no? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros maridos. Hay un centenar en este momento de deudos, viudas, familiares
que están llorando. Por ¿no? supuesto Y que eso sí, no es justo. no es justo. Qué triste que la primera presidenta mujer vaya a cargar con este desastre en los hombros, realmente triste. Jenny, un pedido especial, mirar lo que está pasando con los periodistas, el asedio a la prensa, el maltrato en calles, y estamos acá, y acá es indiscriminado. Hay medios que han cumplido su labor de manera incluso arriesgando su vida y les pegan igual que otros medios que no dicen la verdad y en fin, ahí también la generalización y la obcecación de quienes protestan está poniendo en riesgo vidas de gente que finalmente está haciendo su trabajo. Así que esto es a nosotros también nos cae, déjame decirte que a nosotros también nos cae con nuestro chaleco y todo de derechos humanos, igual nos dan, y sí, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Hay que respetarnos, aunque incluso si estamos en desacuerdo con la línea periodística de un medio, no te las agarras con el chico que está en la calle tomando fotos o que está haciendo cubriendo, su trabajo, ¿no? Está haciendo su trabajo, exactamente. Así es. Muchas gracias, Jenny. Gracias siempre por el trabajo y por la preocupación. Buen día. Buen día.